A comenzar con los vídeos explicativos de la parte de sistemas múltiples y otros sistemas de refrigeración. Para ello, antes de ponernos con los apuntes, les recomiendo que se bajen el programa Solcane, ¿vale? Y a la hora de instalar, nos vamos a instalar la versión 8, porque la versión 9 todavía no está lista, ¿no? Bien, el programa Solcane es un programa de simulación de ciclos frigoríficos, Solcane 8, vamos a España, y aquí nos permite trabajar con diferentes tipos de refrigerantes, ¿vale? Y hacer los ciclos frigoríficos. El Solcane es un software de un fabricante de refrigerante que se llama Solvay. Y si nos damos cuenta, pues no tiene todos los refrigerantes, tiene la gran mayoría, ¿no? Yo entenderé que en la versión nueva ya empiezan a aparecer refrigerantes de cuarta generación. Bien, vamos al tema 4, a sistemas de varios compresores. Vamos a ver. Nosotros hemos visto que básicamente la refrigeración consiste en coger el calor de un sitio donde no lo queremos y bombearlo y trasladarlo por medio de otras sustancias, unas sustancias que nosotros hemos llamado refrigerantes, y llevarlos a un sitio donde no nos moleste, o sea, bombear el calor. Para eso utilizamos, repito, esas sustancias que en nuestro caso la hemos denominado refrigerante. Bien. Para ello nos basamos en las leyes de la termodinámica, en el ciclo ideal de Carnot, y a partir de una aproximación al ciclo de Carnot, pues nos aparece el ciclo de refrigeración. Vale, en el ciclo de refrigeración que nosotros hemos visto hasta ahora, cogemos ese refrigerante y por diferentes conversiones y por diferentes cambios de presiones y los cambios de estado de ese refrigerante, pues aprovechamos para en un lado del circuito absorber calor y en otro lado expulsar ese calor, ¿no? De tal manera que un ciclo frigorífico no solamente se puede utilizar para producir frío, sino también hemos visto que se puede utilizar para producir calor. ¿Vale? El ciclo de compresión de vapor, pues ya hemos visto los diferentes elementos que lo componen y cuál es su función. Básicamente, lo que nosotros el ciclo frigorífico, el ciclo de compresión de vapor, está compuesto por dos intercambiadores de calor, el evaporador y el condensador, en el que en estos dos intercambiadores de calor nos basamos sobre todo, utilizamos la propiedad del calor latente para poder absorber calor en el caso del evaporador y para poder ceder calor en el caso del condensador en forma de calor latente, en forma de cambio de estado. Tenemos un dispositivo de expansión que lo que nos va a hacer es bajar la presión de ese refrigerante, de ese fluido, para prepararlo para meter al evaporador a una temperatura baja, y después tenemos el elemento activo que es el compresor, que por medio de la conversión de energía eléctrica en energía de compresión, pues cogemos los gases procedentes del evaporador y los comprimimos a alta presión para subir la temperatura, para llevarlo al condensador y que el condensador ese calor se ceda al ambiente, ¿no? Esto es un poco de repaso. Aquí tenemos el ciclo frigorífico y aquí tendríamos pues representado el ciclo frigorífico con los dos intercambiadores de calor, el elemento compresor y el expansor. ¿Vale? Bien. Cositas que tenemos que recordar, pues lo que era su enfriamiento, lo que era el recalentamiento, para qué se utilizaba, y sobre todo tenemos que ver algo muy importante que explicamos en su momento, que es la relación de compresión. Es decir, yo no puedo tener un ciclo frigorífico funcionando a una temperatura baja y a una temperatura de condensación por encima del ambiente. Porque el problema es que los compresores, si esa relación, si esa diferencia de presiones, esa relación de compresión es muy alta, pues tenemos un problema con el compresor, ya que el compresor lo tengo que buscar un compresor demasiado grande, ¿vale? Con lo que eso supone en pérdida de eficiencia energética y en el rendimiento de dicho compresor. Entonces, nosotros comentamos que un ciclo frigorífico en el que la relación de compresión nos salía por encima de 5,
es una relación de compresión demasiado alta para un compresor comercial. Y entonces, en ese tipo de instalaciones, pues nos tenemos que ir a sistemas alternativos, ¿vale? Estos sistemas alternativos, pues básicamente son de dos tipos. Por un lado tenemos sistemas de presiones múltiples, es decir, vamos a ver ahora instalaciones que vamos a tener que utilizar dos o más compresores, ¿vale? O bien sistemas en cascada, es decir, que tengo un primer circuito que funciona con un refrigerante y un segundo circuito que funciona con otro refrigerante. Y solo tienen en común un intercambiador de calor, ¿vale? Que serían los sistemas en cascada. Bien, vamos a hablar un poquito de estos sistemas de presiones múltiples. Básicamente surgen cuando las diferencias de presión, o sea, la relación de compresión es muy grande, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos un aumento, una diferencia de presiones entre la aspiración y la descarga muy grande? Pues se produce una temperatura en la descarga del compresor, ¿vale? Que puede originar que el aceite que va junto con el refrigerante, pues se descomponga. De tal manera que lo que obtengamos sea un tercer fluido que puede reaccionar con el refrigerante y entonces pues ya la máquina nos dejaría de funcionar porque ni tenemos refrigerante ni tenemos aceite. ¿De acuerdo? Otro problema que tenemos es que el rendimiento volumétrico, ya lo hemos dicho, se hace muy bajo. Es decir, sabíamos que el rendimiento volumétrico dependía de la relación de compresión y que cuanto mayor sea la relación de compresión, pues menos rendimiento volumétrico tenemos. Es decir, que tendríamos que utilizar un compresor demasiado grande o disminuir la capacidad frigorífica para poder para poder funcionar con esas condiciones. Otro defecto que podemos tener es que si nosotros consideramos la compresión ideal y adiabática, las líneas de entropía cada vez se abren más según nos vamos alejando de la zona de vapor sobrecalentado. De tal manera que si yo tengo una relación de compresión muy grande, me tengo que ir a líneas de entropía muy alejadas de la zona de saturación, con lo que la línea cada vez va a ser más inclinada y la descarga del compresor cada vez se va a hacer a temperatura más alta. ¿Vale? Bien. Es decir, si yo tengo una relación de compresión muy grande, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que la zona de vapor sobrecalentado, la línea de entropía, cada vez me va a salir más hacia afuera, con lo que la inclinación cada vez va a ser mayor, con lo que la temperatura de descarga cada vez va a estar más alejada de la línea de Andrews, por lo tanto tendremos cada vez más temperatura, con el riesgo que se supone para el aceite, para la instalación, para las presiones, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en este tema? Pues sistemas que lo que nos van a hacer es, vamos a partir la etapa de compresión en dos compresiones y lo que vamos a intentar es meter una etapa intermedia entre los dos compresores para enfriar el refrigerante antes de meterlo en un segundo compresor. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo que vimos con el Solcane que nos sirve y vamos a ver gráficamente este ejemplo. Vamos a utilizar para eso el ejercicio 2 que hicimos en la primera parte del tema, ¿no? El ejercicio 2 de las actividades nos decía que tenemos un sistema con R134A, pulsamos aquí, elegimos el refrigerante, nos vamos al ciclo, a este botón, y vamos a meter los datos de ese problema. Nos decía, pues teníamos un problema que tenemos 7 kilovatios de capacidad aquí, frigorífica, que la temperatura del evaporador era de menos 20 grados, que el recalentamiento era de 10 grados, lo ponemos aquí, que la temperatura del condensador era de 50 grados y el subenfriamiento 10. Como nosotros vamos a suponer que es un compresor, una compresión ideal y adiabática, el rendimiento volumétrico, el rendimiento isotrópico, le vamos a poner valor de 1. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros establecemos los datos de funcionamiento, le damos a cálculo.
Antes que se me olvide, también nosotros vamos a elegir que este primer ciclo lo vamos a hacer con un esquema típico de compresión simple, con su compresor, su condensador, su válvula de expansión y su evaporador. Bien, le hemos dado a cálculo, nos ha hecho el cálculo, venimos a este botón y aquí vemos pues nuestro diagrama de Molière, ¿vale? Nuestro ciclo frigorífico con nuestro diagrama de Molière. Bien, ya lo tenemos trazado y vamos a, si nosotros nos vamos a índices funcionales, a la pestaña de índices funcionales, pues aquí vemos los diferentes datos que nosotros calculamos, ¿no? Por ejemplo, la potencia del evaporador, 7 kilovatios, esto ya lo habíamos establecido. Nos saca la potencia del condensador, la potencia que disipa el condensador, la potencia consumida o producida, el trabajo producido por el compresor. Y aquí vemos, por ejemplo, el índice de compresión, que nos sale en 9,93 por encima de 5. La diferencia de presiones entre presión alta y presión baja, el caudal másico, el volumen aspirado, y aquí tendríamos el EER, ¿no? El índice de potencia de enfriamiento, ¿ven? Que es 273, ¿vale? Y el índice de compresión 993. Ya aprovechamos en el parámetro de emisión, por lo que tenemos es los diferentes valores de las entalpías, los diferentes datos sacados del diagrama de Molière, ¿no? Por ejemplo, en el punto 1, que es la aspiración del compresor, pues aquí tenemos la presión baja, la temperatura a la que está el refrigerante, el volumen específico, la entalpía del punto 1 y la entropía. Vemos que, por ejemplo, el proceso del compresor, que es de 1 a 2, pues todo se produce a la misma entropía, ¿no? ¿Vale? Bien. Y aquí pues tenemos el diagrama. Si nosotros sacáramos las entalpías, pues lo tenemos allí ya especificado. Bien. Entonces, vemos que este ejemplo, pues está claro que es un ejemplo que tendría que yo irme a una instalación de tipo de presión múltiple, porque yo tengo una relación de compresión muy alta, por encima de 5. Bien, pues vamos a ir viendo los diferentes sistemas de presiones múltiples que tenemos. Para ello normalmente se colocan varios compresores. El primer compresor se va a denominar de baja presión y el segundo compresor de alta presión, ¿vale? Hay dos maneras de hacerlo. Tipo booster, que son dos compresores independientes entre sí, y hay ejemplos como por ejemplo el compound, que es un único compresor pero con dos cavidades de compresión, ¿vale? Con dos etapas de compresión. El tipo booster se suele utilizar mucho en instalaciones de CO2, sobre todo en las transcríticas, ya las veremos. Y el compound se suele utilizar mucho en instalaciones grandes de amoníaco, etc. Bien, entonces, hemos hablado que uno de los grandes problemas que tenemos es la relación de compresión demasiado alta. Entonces, tenemos dos maneras de hacerlo. Uno es con un enfriamiento, un recalentamiento a una presión intermedia, y el otro mecanismo, el empleo de dos refrigerantes en dos etapas, lo que se llama sistemas en cascada. Dentro de los sistemas de enfriamiento, de recalentamiento de presión intermedia, pues tenemos varios ejemplos, ¿no? Varios métodos. El primer ejemplo es con un agente externo, después tenemos inyección directa, tenemos el sistema de expansión múltiple, tenemos el intercambiador intermedio con inyección total o inyección parcial. Vamos a ir viendo los diferentes ejemplos y con algunos casos iremos simulando con el Solcane, ¿vale? Bien, vamos a ver el primer caso, con agente externo. Bien, aquí vemos el ejemplo. Es decir, yo tengo una instalación, un ciclo frigorífico con mi condensador, mi expansor, mi evaporador, y tenemos un sistema con varios compresores. El primer compresor o compresor de baja presión y el segundo compresor o compresor de alta presión. Y entre ambos yo coloco un intercambiador que el refrigerante que hago pasar por ese intercambiador lo enfrío con cualquier otro agente que yo disponga en ese tipo de instalación, como puede ser agua fría, agua procedente de alguna instalación industrial, etc. Es decir, yo necesito un medio de enfriamiento intermedio externo, no propio de la instalación.
Entonces, si yo veo cómo funciona este ciclo frigorífico, pues, como siempre, el condensador, el evaporador, tenemos la parte del compresor de baja, ¿no? El refrigerante que sale del compresor de baja, pues lo enfrío, le bajo la temperatura a la presión de salida del primer compresor, ¿de acuerdo? Lo enfrío, le bajo la temperatura y cuando yo le he bajado la temperatura, siempre y cuando asegurándome que no entro en la zona de líquido, de que me pueda entrar líquido en el segundo compresor, una vez que yo le quito temperatura sensible a ese refrigerante procedente del compresor de baja, lo meto en el compresor de alta, ¿vale? Con lo que consigo, pues bajarle que no se me vaya la línea de descarga aquí, sino que pueda retraerme, gracias a este enfriamiento intermedio, pueda tener un punto 2. ¿Vale? ¿Qué es los problemas de este tipo de instalaciones? Está claro. No en todas las instalaciones voy a poder tener un medio para un agente externo para poder enfriar el refrigerante. Aparte de que perdemos eficiencia, ¿de acuerdo? Perdemos eficiencia. Porque me obliga a sobredimensionar los compresores. ¿Vale? Vamos a hacer este ejemplo en el Solcani. Bien, volvemos al programa, vamos a circulación y vamos a simular el ejemplo ciclo 3, que es el de con agente externo, ¿vale? Con enfriamiento externo. Vamos de nuevo a poner los parámetros del problema. Teníamos temperatura de evaporación menos 20, recalentamiento 10, temperatura de condensación 50 y su enfriamiento 10. Le doy a cálculo. Nos vamos a índices funcionales y vemos cómo el índice de compresión de los dos compresores ha bajado. Hemos pasado del 993 que teníamos con un solo compresor a tener dos compresores con un índice de compresión de 3 por debajo de 5. Es decir, hemos convertido este circuito pues en algo mucho más real con compresores reales. ¿De acuerdo? Bien, y aquí tenemos pues el cálculo de lo que nos sale. Antes teníamos un compresor que nos consumía 2 kilovatios y pico y ahora tenemos dos compresores de 1,56. Consumen menos, aunque la suma de los dos sea mayor que lo que teníamos antes. Pero tenemos una relación de compresión mucho más pequeña, ¿vale? Lo que hace más factible este tipo de instalación que funcione con estas condiciones. Nos vamos al ciclo y vemos cómo queda el ciclo, ¿no? Con el escalón de enfriamiento intermedio, ¿vale? Entre el compresor de baja y el compresor de alta. Bien, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de compresores? Porque tiene una serie de inconvenientes. Entonces, para solventar este inconveniente, como puede ser conseguir un agente externo para poder enfriar el paso entre los dos compresores, pues aparece lo que se llaman sistemas de inyección directa, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues que utilizo el propio refrigerante de la instalación para conseguir ese enfriamiento intermedio. ¿Cómo lo hago? Con una segunda válvula de expansión, ¿vale? Una válvula de expansión auxiliar. Es decir, que son sistemas con doble compresor y con dos válvulas de aspiración. Perdón, con dos válvulas de expansión. Bien, ¿cómo sería la instalación? Pues aquí vemos, ¿no? Yo vengo con mi refrigerante del evaporador y entro en el compresor de baja. Yo comprimo en mi primera etapa de compresión, llego al punto 2, y en el punto 2 pues tengo una bifurcación que me divide el caudal de refrigerante, ¿vale? Una parte del caudal lo voy a meter a una válvula V2, que lo que me va a promover es que el refrigerante que me viene aquí, pues baje su temperatura, ¿no? Se expansione, baje su temperatura. Otra parte del refrigerante continúa al segundo compresor
Este segundo compresor me eleva hasta la temperatura de condensación, enfrío en el condensador y vuelvo. Entonces, cuando yo llego cuando yo salgo del condensador, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que el refrigerante que viene de esta etapa se me mezcla con este refrigerante que viene de aquí. Es decir, esto vendría en este sentido, lo vemos aquí más claro, ¿no? Es decir, vemos cómo en el punto C el refrigerante viene para acá, que se encuentra con el que viene, ¿no? Con el que viene del primer compresor, y lo que provoca es que ese choque de refrigerantes pues me baje la temperatura del refrigerante que yo voy a meter en el punto 3. Es decir, el refrigerante que me va a venir por aquí, ¿no? Me viene aquí, a una parte me viene del condensador, punto 5, me viene de aquí, me viene de aquí. En este punto, pues una parte se me va a mezclar con el que me está viniendo de aquí, en el punto 2, ¿no? Me viene por aquí, me viene por aquí, me viene por aquí. Y el refrigerante que me viene, pues se mezcla y es lo que me aparece en el punto 3 para el que me continúa el compresor de alta presión. ¿Vale? Este sistema, aquí el caudal, vemos que tenemos, por tanto, dos caudales. Tenemos el caudal total, ¿no? El caudal máximo que nosotros hemos calculado, y aquí tenemos pues dos caudales. Uno que viene por la válvula auxiliar y otro que va para la parte del compresor de alta y el condensador. Si yo considero que el caudal total es 1, es una aproximación obviamente, si yo hago que el caudal total sea 1, pues veré que el caudal del condensador es 1 más ese, es el caudal másico más la parte que tengo yo de aquí del caudal, ¿no? A este caudal que yo tengo por aquí, por la parte auxiliar, le llamo M, y el del condensador será el caudal que yo tengo por la parte M más 1. Pues esta suma sería el caudal total. ¿Cómo calculo el caudal que va por la parte auxiliar? Pues esto se sale de operar el ciclo frigorífico. Hay que tener en cuenta los sentidos de los refrigerantes, las cargas térmicas, de tal manera que vemos que el caudal que viene por la parte auxiliar, pues depende básicamente de las entalpías del punto 2, del punto 3 y del punto 5. Es decir, la entalpía del punto 2, del punto 3 y la del punto 5, la del punto 7, que es la misma. ¿Vale? Bien, este sistema también presenta una serie de errores, ¿no? Como es que al tener dos válvulas de expansión, pues no subenfrío lo suficiente para la válvula 1 me pueda aprovechar y obtener mucho más potencia frigorífica. Para eso, pues lo que se hace en estos sistemas de inyección, ¿no? En estos sistemas de inyección directa, es que añadimos un intercambiador, ¿vale? A la válvula auxiliar. De tal manera que tenemos un intercambiador de calor. Entonces aquí tendríamos nuestra salida del condensador. Y aquí lo que tenemos es nuestra válvula auxiliar, ¿vale? Que a la hora de inyectar refrigerante en la etapa intermedia, a presión intermedia, pues lo que hacemos es que también lo subenfriamos una parte, ¿vale? Es decir, yo aquí obtengo un enfriamiento, ¿vale? Obtengo un enfriamiento y ese enfriamiento aprovecho para bajarle aún más la temperatura al refrigerante, es decir, que gano este subenfriamiento, ¿vale? Con este intercambiador lo que gano es esta diferencia entre 5 y 8, con lo que me puedo meter más en la zona de subenfriamiento, y eso es lo que yo paso a la válvula de expansión principal, para yo obtener una mayor cantidad de potencia frigorífica, ¿vale? Es una inyección directa, lo que pasa es que utilizamos un intercambiador para ganar este ejemplo. Si vemos la diferencia de los diagramas de Molière, cómo tenemos el de inyección directa con intercambiador y cómo es el de inyección directa, ¿vale? Vamos a simularlo con el Solcane,
Y nada, volvemos, vamos a circulación y elegimos, en este caso, la instalación ciclo 4, ¿no? Vemos las dos válvulas y nuestro intercambiador. Volvemos a poner todos los datos, menos 20, 10, 50, su enfriamiento 10, y antes se me olvidó colocar que vamos a poner los compresores ideales, ¿no? Rendimiento 1, antes no lo hicimos. Y vamos a que nos calcule la presión intermedia por defecto. Entonces le vamos a dar a cálculo. Vamos a ver nuestro diagrama. Vemos cómo aquí nos aparece el ciclo, ¿no? Vemos esta diferencia de subenfriamiento que le estamos ganando por la utilización de ese intercambiador. Vemos aquí el escalón, aunque es bastante pequeñito. Y vamos a ver los resultados, vamos a ver los índices funcionales. Vemos que los compresores siguen estando con una relación de compresión de 3. Perfecto. Y vemos, por ejemplo, que en este caso los compresores nos salen mucho más pequeños, ¿vale? Que los que teníamos con agente externo, ¿no? Ya nos salen compresores de menos potencia. ¿Vale? Bien, vamos a continuar. Hay otros métodos para producir esa etapa intermedia, que son los que se llaman los sistemas múltiples, que en este caso lo que vamos a utilizar en vez de un intercambiador es un depósito de líquido, ¿vale? Un depósito separador de líquido. Es decir, nosotros sabemos que los líquidos pues tienden a estar en la parte inferior de un recipiente y los gases en la parte superior, ¿no? Básicamente por sus densidades, por la diferencia de densidades. Bien, el funcionamiento es muy similar. Tenemos dos válvulas expansoras, una auxiliar para una primera expansión y una segunda que es ya digamos, la principal para conseguir potencia en el evaporador. Tenemos nuestros compresores de baja y de alta. Y vemos aquí cómo se nos queda este circuito. Tenemos nuestra presión intermedia, pero si fijamos aquí tenemos unos puntos discontinuos. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, nosotros salimos del compresor de alta, punto 4, enfriamos en el condensador y aplicamos la primera expansión, ¿vale? Bajamos y lo que obtenemos aquí es una mezcla a presión intermedia de gas y líquido, ¿vale? Yo meto esa mezcla en este depósito separador y obviamente el líquido viene hacia abajo y arriba se nos va a quedar el vapor. Bien, yo de ese líquido, yo sé que las válvulas de expansión termostáticas, pues yo las tengo que alimentar de líquido, pues yo de ese líquido, de la parte inferior, salgo al expansor principal, ¿no? Salgo del expansor principal y obtengo una entalpía que es la que voy a meter en el evaporador para obtener toda mi potencia frigorífica. Una vez que yo he absorbido todo el calor, paso al compresor de baja y llego hasta el punto 2. Y aquí lo que obtengo es, saco el refrigerante en estado gaseoso, obviamente, porque les recuerdo que yo tengo que alimentar los compresores con gas, pues de este estado gaseoso que viene a una presión intermedia, lo mezclo con lo que me viene del punto 2, se mezcla con lo que yo tengo aquí, se mezcla y la mezcla resultante, por eso aparece en punto suspensivo, porque aquí hay una mezcla, lo que me ocurre es que salgo en unas condiciones de entalpía 3, es decir, a unas condiciones de menos temperatura, ¿de acuerdo? Porque he mezclado el refrigerante a diferentes temperaturas. Entonces sale una mezcla de temperaturas, una temperatura menor, porque esta temperatura que me sale de aquí es menor que la que yo obtengo, me viene de por aquí. Entonces se mezcla y lo que yo obtengo es una temperatura 3, ¿vale? En el punto 3, con menos calor, y por tanto esa es la parte que yo meto al condensador, ¿vale? El caudal que circularía por esta línea intermedia, que nosotros hemos llamado M, y siempre y cuando nos consideremos que el caudal principal, que recuerdo que es el que está circulando por aquí, el caudal total, ¿no? Pues vemos que el caudal
que pasa por la parte auxiliar, por esta parte de aquí, pues se puede calcular como diferencia de entalpía, ¿de acuerdo? Siempre y cuando consideremos que el caudal total le vamos a dar el valor de 1, ¿vale? Y M sería el caudal de la parte auxiliar. Vamos a ir a Solcane, vamos a hacer la última simulación. Vamos otra vez a circulación y vamos a elegir el ciclo 5, ¿va? Aquí tenemos nuestros dos compresores y aquí tenemos nuestro depósito separador de líquido, ¿vale? Vamos a ponerle de nuevo los datos, menos 20, 10, potencia aquí frigorífica 7, aquí era 50, su enfriamiento 10 y aquí vamos a ponerle valor de rendimiento isotrópico 1, ¿vale? Para que sean ideales y la presión intermedia que me lo calcule. Le damos a cálculo, nos vamos al ciclo y aquí tendremos nuestro ciclo, ¿vale? Con, en este caso, vemos que tenemos una sola, tiene una apariencia de una sola expansión, pero vemos que tenemos nuestras dos etapas de expansión, ¿vale? Vamos a ver los índices, cómo funciona. Vemos que la relación de compresor sigue siendo baja. Vemos como los compresores ahora han aumentado un poquito más su consumo con respecto al anterior, ¿de acuerdo? Y vemos que hemos mejorado un poco la potencia de enfriamiento, el EER, con respecto a los otros casos, ¿de acuerdo? Bien. Bien. Otros ejemplos que tenemos de sistemas de presiones múltiples son los sistemas con intercambiador intermedio. Bien, aquí si se dan cuenta lo que tenemos es un depósito de líquido con tres conductos. El que me viene del condensador, ¿vale? A través de la primera válvula, el vapor que me viene del compresor de baja y yo saco la salida de la parte de líquido, de la parte inferior de ese depósito de líquido. Bien. Los sistemas con intercambiador intermedio lo que tenemos es un depósito de líquido, pero esta vez con cuatro conductos. A veces se le denomina volúmenes de control, ¿vale? Depósitos de volúmenes de control. Y vamos a ver cómo funciona este tipo de sistemas con intercambiador intermedio. En primer lugar tenemos dos tipos, inyección total o inyección parcial. Este tipo de instalaciones se emplean sobre todo en grandes instalaciones, ¿vale? En sistemas de grandes cámaras, ¿no? Bien. Vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona la inyección total. Bien. En este caso, si se dan cuenta, tenemos como dos circuitos independientes, ¿vale? Lo que pasa es que todo con su mismo refrigerante, pero tenemos dos circuitos independientes. Yo aquí tengo un caudal, ¿vale? Caudal total. Yo aquí tengo otro caudal, ¿vale? Y tenemos en común un depósito separador de líquido, ¿de acuerdo? Pero con cuatro entradas o cuatro salidas, ¿no? O dos entradas y dos salidas. Vamos a ver lo que ocurre. Yo cojo líquido, alimento a la válvula de expansión principal, que es la que me va a dar la potencia frigorífica que yo mando al evaporador. En el evaporador absorbo calor, llego al primer compresor, al de baja, y voy hasta el punto, ¿no? a la presión, una presión intermedia, que es la descarga del compresor de baja. Bien, aquí lo que me va a salir es gas, ¿vale? Yo meto ese gas y lo voy a meter en la parte inferior de este depósito donde hay líquido. Entonces, este gas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este gas que está a alta temperatura va a reaccionar con el líquido que encuentra aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese gas va a sufrir un proceso de enfriamiento sensible, ¿vale? Mientras que el refrigerante líquido que está aquí va a producirse un recalentamiento latente, ¿no? El gas se mezcla con el líquido y el gas lo que va a hacer es que va a quitarle calor al líquido y va a aparecer más gas, ¿vale? Es decir, en el punto 2 estoy aquí, ¿sí? Punto 2 estoy aquí
Y lo que está ocurriendo es que yo estoy mezclando, si yo vengo en la parte de alta, tengo el refrigerante que me sale enfriado del condensador, yo lo expando, ¿vale? Me meto en el punto 6, una vez que pasa por el expansor, y lo que tengo es una mezcla de líquido y de gas a la misma presión que lo que yo saco en el compresor de baja. La misma presión, pero diferentes temperaturas. Aquí me sale una mezcla de líquido y gas, y aquí me sale gas a diferentes temperaturas, obviamente. Entonces, cuando yo meto esa mezcla, ese líquido pues va a absorber parte del vapor que me viene a alta temperatura del compresor de baja, y esa reacción lo que me va a producir es un gas resultante a una temperatura mucho menor, que es el 3, ¿no? Y ese gas es el que yo meto en el compresor de alta y se produce todo el proceso, ¿vale? De tal manera que si yo considero que el caudal que pasa por aquí es 1, el caudal que pasará por la parte de alta presión se puede calcular también como diferencia de presión, de entalpía. Otro ejemplo es lo que nosotros llamamos inyección parcial, ¿vale? La inyección parcial, vemos el ejemplo, lo que tenemos es que en vez de expandir con esta válvula auxiliar y meter todo el refrigerante en el depósito separador, yo lo que hago es que esa válvula auxiliar la sigo teniendo, pero parte del refrigerante que yo voy a meter en la válvula de expansión principal, aprovecho y le hago mediante un intercambiador de calor, le hago aquí un subenfriamiento. ¿Ven? Y tenemos este ejemplito que teníamos antes, este subenfriamiento, con lo que de esta manera puedo conseguir un mayor rendimiento frigorífico, ¿no? Porque me meto mucho más en la parte de subenfriamiento antes de pasar el refrigerante a la válvula de expansión principal. ¿De acuerdo? El resto funciona exactamente igual. Es decir, viene el refrigerante por el condensador, una parte lo voy a pasar por la válvula auxiliar, es decir, me viene aquí, una parte lo voy a pasar por la válvula 1. Otra parte del refrigerante, que es la que va, la principal, la voy a meter por un intercambiador a través de este volumen de control, a través de este depósito de líquido. Y aquí pues se produce lo mismo, ¿vale? Es decir, aquí me viene el evaporador, los gases procedentes del evaporador los mezclo con el líquido procedente de esta primera válvula, producido por esta primera válvula, y entonces lo que va a pasar es que este vapor va a bajar de temperatura, se va a mezclar con el líquido, parte del líquido se va a evaporar a una temperatura mucho menor, y yo aprovecho y lo absorbo, ¿no? Entra por la aspiración del compresor de alta, entraría por la aspiración del compresor de alta y ya me lo llevo al condensador, ¿vale? Aquí lo mismo, el caudal, si yo considero que el caudal que tengo yo por aquí es 1, el caudal que tengo en la zona de alta presión se puede calcular como las diferencias de entalpía. Para ir terminando esta parte, ¿cómo puedo calcular yo la presión intermedia de todos estos sistemas? Pues hay varios métodos, ¿vale? Está el método de Behringer, que es la raíz cuadrada entre la presión de evaporación por la presión del condensador, y hacemos la raíz cuadrada. Podemos hacerlo por el método Saplinsky, que es con las temperaturas, o con el método Sandholt, que añade una pequeña corrección a el método de Behringer. Son aproximaciones para poder saber calcular esta presión intermedia que vamos a tener en todos los sistemas, ¿no? Bien, y para terminar esta parte vamos a ver los sistemas en cascada. Bien, los sistemas en cascada son sistemas que utilizan dos refrigerantes y dos compresores. Suelen estar formados por varias etapas. Aquí hemos representado dos etapas, pero hay casos en que incluso puedo tener hasta 3 y 4 etapas diferentes. El sistema en cascada es muy sencillito, tenemos dos circuitos frigoríficos. Lo que pasa que los vamos a intercambiar, tienen como en común un intercambiador de calor, por el que nosotros vamos a pasar ese intercambiador, lo vamos a utilizar como condensador de uno de los ciclos, ¿vale? Y este intercambiador será el evaporador del otro de los ciclos. Utilizamos dos refrigerantes diferentes, que esa es la clave, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es que
intercambiamos el calor, es decir, el condensador de este circuito va a ser el evaporador del otro. Y así al refrigerante que viene de este circuito le quito el calor en el evaporador del otro y yo echo el calor fuera a través de este condensador. Entonces yo absorbo el calor aquí, intercambio aquí y de aquí a través de este condensador lo envío hacia afuera. Aquí tendríamos el ciclo frigorífico con la salvedad de que tenemos dos refrigerantes. Esto sería un diagrama de Molière con dos refrigerantes superpuestos, ¿vale? Este tipo de instalaciones se suele utilizar mucho en lo que nosotros denominamos sistemas subcríticos con el CO2. Ya veremos en el siguiente vídeo cómo el CO2 tiene un problema, que es la presión y la temperatura crítica de funcionamiento, y lo que me impide que el propio condensador de CO2 sea capaz de evacuar calor a la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizar una segunda etapa, normalmente con R134A, y yo lo que le hago es que la primera etapa, es decir, el evaporador va a funcionar con CO2 y como la condensación veremos que en el CO2 se puede producir a 25 grados y 25 grados no me va a permitir echar calor a la atmósfera, lo que hago es que en la parte del R134 yo enfrío el refrigerante que me viene de ese condensador a unos 30, que viene a unos 30 grados, yo lo enfrío porque le hago pasar refrigerante del R134A a 5 o 7 grados y después el calor que yo le quito al refrigerante CO2 llega aquí en la segunda etapa y lo suelto a través del condensador. ¿De acuerdo? Bien, damos por concluido esta primera etapa, este primer vídeo y continuaremos con el resto de transparencia en otro. ¿De acuerdo? Bueno, venga, hasta luego.